Vamos a ver en estos siguientes 20 o 25 minutos un panorama muy general de lo que va a ser el curso. El curso, pues ojalá que tuviéramos mucho más tiempo. Van a ver que el tiempo va a ser insuficiente. No nada más. La idea es que eliminen ese concepto de protección contra descargas atmosféricas para rayo, un control de bajada y un electrodo conectado a tierra. Es mucho más que eso. Y lo vamos a ver durante toda la semana. Ahorita vamos a ver rápidamente un panorama muy general. La protección contra descargas atmosféricas tiene la particularidad de que aplica a cualquier elemento que esté por encima del suelo. Inclusive, aquellas instalaciones que son subterráneas son susceptibles de ser alcanzadas por los efectos del rayo vía los medios de alimentación, ya sea eléctrica, de datos, señales o simplemente mecánica. Si me cambias la turbina, por favor. Pero ustedes pueden ver aquí el temario. ¿Sí? Los tres primeros son conceptos básicos, son fundamentales para que podamos entender la protección. Si ustedes quisieran diseñar un sistema, lo más común es que tomen una norma, la lean, la apliquen y se acabó. Pero estoy seguro que el 70% de lo que están haciendo no lo entienden. Y cuando se les presenta algo fuera del concepto de la norma, ya no saben qué hacer o lo hacen mal, ¿verdad? Entonces, yo quiero posicionarlos en el nivel de la norma. Es decir, que ustedes sean críticos de una norma. Que después del curso, cuando tomen cualquier información sobre sistemas de protección contra descargas atmosféricas, sean críticos, no nada más lectores. Pero obviamente necesitamos esos conceptos. Y una vez que adquirimos los conceptos, iniciamos con la aplicación. Aplicación en línea de transmisión, en subestaciones, en instalaciones petroleras, en edificios ordinarios, en tanques de almacenamiento, en centros de procesamiento de datos, en shelters de telecomunicaciones. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener en cada uno de esos sitios? Pero, como van a observar, una vez que tengamos estas generalidades y estos conceptos, todo va a ser mucho más fácil. Entonces, la cuestión es, de conceptos, la normatividad, vamos a ver la NMX 4349, que es la mexicana, y vamos a ver también la normatividad nacional e internacional, es decir, la IEC. ¿Qué nos dice la IEC y qué tan compatible es la mexicana con la IEC? La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué se requiere de protección de descargas atmosféricas? Ya habíamos comentado, todo elemento que se encuentra sobre el nivel del suelo está sujeto, o es susceptible a una descarga atmosférica. Entonces, la idea es cumplir o suministrar o proveer una seguridad para las personas. Recuerden, podemos sustituir en equipo, pero ya no podemos sustituir una persona. Entonces, por encima de todo, por encima de instalaciones, por encima de equipo, por encima de estructuras, están las personas. Que no se nos olvide eso, ¿no? Evitar daños en estructuras y evitar daños en equipos. Ustedes pueden ver que ya actualmente en un edificio, tenga la actividad productiva que tenga, pues tiene elementos electrónicos susceptibles. Y van a ver que el concepto de sistema de puesta a tierra que teníamos hace 100 años difiere en ese sentido, en el sentido de la vulnerabilidad de los equipos ante
las corrientes y los voltajes que se inducen debido a las corrientes de rayo. ¿Cuál es la probabilidad de que un edificio sea impactado por un rayo? Pues es baja. Pero la probabilidad de que un rayo caiga cerca del edificio es muy alta. Y esos efectos de la cercanía del impacto del rayo afectan actualmente a este tipo de equipos. Cuando teníamos equipos que estaban conectados a fuentes de 127 volts y todos nuestros relevadores estaban a esa tensión, pues realmente no sufrían. Pero actualmente los sistemas de control, instrumentación y señales ya manejan algunos volts, manejan miliamperes, cuando la corriente de rayo puede alcanzar los 200.000 amperes. Entonces, vean la susceptibilidad de esos equipos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues es la pérdida de operaciones. Para muchos sistemas, perder la operación es fundamental. Continuidad en el servicio, telefonía, por ejemplo, con cada minuto que se pierde de comunicación, son pérdidas millonarias. Costos de reparación es sustitución de piezas. Hasta hace algunos años las compañías telefónicas simplemente decían, se quemaron 3 tarjetas, pues cámbialas con unas nuevas. Ahora ya no. Ahora dicen, a ver, ¿por qué se está quemando? Pues sí, tengo yo una reserva ahí, pero si puedo instalar un sistema de protección, esas 3 tarjetas que yo sustituyo 2 o 3 veces al año, la puedo hacer 2 o 3 veces cada 5 años. Entonces, invirtiendo en un sistema de protección. Y al final, pues es la satisfacción de los clientes, independientemente del servicio que estemos prestando. La que sigue, por favor. ¿Qué es el rayo? Rápidamente, eso lo vamos a ver un poquito más tarde, con más detalle. Es un arco eléctrico común y corriente, ¿sí? Nada más que es a gran escala y tiene sus particularidades. Vamos a ver el desarrollo, cómo se desarrolla el rayo y por qué es tan poderoso y por qué es tan dañino y qué necesitamos hacer realmente para poder controlarlo. Su energía promedio es alrededor de 200.000 joules por metro. Imagínense, en un rayo que tenga una longitud promedio de 5.000 metros y necesito 500 milijoules para dañar una tarjeta, imagínense la discrepancia en energía. Por un lado la fuente, por otro lado la víctima. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos con los equipos electrónicos. Obviamente es una fuente de campos electromagnéticos, campos electrostáticos, corrientes muy altas, 200 kilohertz de impulso. Recuerden, la corriente de rayo es de impulso. Vamos a ver la diferencia entre frecuencia fundamental y corrientes de impulso. Una presión acústica de hasta 6 metros por metro cuadrado que puede llegar a afectar los sentidos del ser humano y rampas, tiempos de subida, tiempos de crecimiento de la onda de impulso muy rápidos, ¿no? Eso nos genera voltajes inducidos muy altos. La que sigue, por favor. Ese es el concepto general que tenemos nosotros de un sistema. Un elemento captador, un elemento conductor y un elemento disipador. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo diseñamos? Realmente el poner una punta para rayos me soluciona el problema. Si usted recibe una llamada de un cliente, un posible cliente, y le dice, ¿sabe qué? Se me quemó el conmutador porque cayó un rayo. Necesito que me ponga un pararrayo. ¿Qué le diría? ¿Qué tiene que ver el pararrayos con su conmutador? ¿Verdad? ¿El conmutador dónde está? Pues dentro de un cuarto. El pararrayos lo único que está haciendo aquí, en este caso el pararrayos, ¿a quién protege? Al edificio, pero no al contenido. Porque el contenido tiene cableado, tiene fuentes de alimentación, tiene tableros, tiene gabinetes que se energizan con la inducción. O, ¿qué pasa si tengo sustancias volátiles al interior? El captar el rayo no es suficiente. Si yo no tengo una unión, un volumen equipotencial, voy a tener arcos eléctricos al interior que me pueden generar ignición. Entonces, ¿para qué quiero un pararrayos? Para proteger. ¿Pero proteger qué? ¿Qué tengo en ese entorno, en ese volumen
¿Qué debo proteger? Eso es lo que tenemos que identificar. Y después del curso se irán con esos conocimientos. Vean aquí los acoplamientos. Estos acoplamientos, ¿sí?, son generales. Un rayo que cae cerca, un rayo que cae sobre el sistema, o un rayo que cae en un servicio que entra a la instalación. Vean la cantidad de afectaciones que puede tener este edificio con la incidencia de rayo. Y no nada más la incidencia de rayo de nube a tierra, también la incidencia de nube a nube me puede generar, a lo mejor no daños, pero sí mala operación, mal funcionamiento de los equipos y son muy sensibles. Especialmente todos aquellos edificios que tienen una gran cantidad de control electrónica, como los edificios inteligentes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver todo este entorno. ¿Cómo dominamos la afectación de esto sobre el edificio? ¿Qué hacemos para controlar estos efectos sobre el edificio? ¿Y qué hacemos para evitar que lo que entra, porque no lo podemos evitar, lo que entra no me va a hacer nada? Ya se están dando un panorama de que no nada más es una punta a un conductor de bajada y un sistema de puesta a tierra. Es mucho más complejo el curso. ¿Sí? Entonces, rápidamente, ¿qué pasa en la naturaleza? Pues el rayo, cuando cae en un árbol y su componente térmica es muy alta, puede generar fuego o puede generar destrucción si es muy impulsivo. Lo vamos a ver con un poquito más de calma más adelante. Efectos sobre tanques. ¿Cómo podemos proteger este tanque? Este tanque que fue impactado por un rayo y su contenido se generó ignición en su contenido y pues se generó fuego con la destrucción del tanque. ¿Cómo podemos protegerlo? ¿Cómo han cambiado las normas de seguridad en la instalación de tanques de gran diámetro? ¿Sí? De tal manera que disminuyamos ese riesgo. Vamos a verlo con mucha calma. Y vamos a ver cómo podemos proteger los sistemas. ¿Cómo podemos proteger los sistemas electrónicos? Vean aquí la trayectoria entre estas dos pistas, ¿sí? Fue la que generó, pues obviamente, una diferencia de potencial, lo que generó en la fuente de alimentación o la entrada, y su efecto fue la destrucción de los componentes electrónicos. ¿Cómo podemos evitar esa diferencia? ¿Sí? Cómo el cableado del sistema eléctrico es fundamental para asegurar, para garantizar una protección completa de mi edificio, de mis equipos y de mis infraestructuras. Generalmente pensamos para rayos, conductor de bajada, y ¿qué pasa acá abajo? ¿Qué pasa adentro? ¿Cómo es mi fuente de alimentación? ¿Es una cometida? ¿Es un transformador? ¿Tengo fuentes derivadas separadas? ¿Cómo está cableado mi neutro? ¿Cómo está cableado mi hilo de seguridad? ¿Cuántos circuitos tengo? ¿Realmente mi circuito electrónico está alimentado de un sistema controlado e independiente? Si no es así, cualquier rayo que caiga cerca va a afectar a mi sistema. Entonces tenemos que hacerlo fuerte desde su alimentación y operación. No nada más poner un pararrayos y ya, ¿verdad? Vean estas imágenes. Este es un avión en Japón. Va elevándose y es sujeto a un impacto de rayo. Ahora se repite nuevamente. Ahí va, se va a repetir. Vea que primero se hace una trayectoria. Cuando se ilumina totalmente es el paso de la corriente. Después se diluye, todo vuelve a la normalidad y el avión sigue su curso. ¿Por qué el avión no fue afectado? ¿Es mágico el avión o simplemente tiene las medidas de seguridad adecuadas? El fuselaje es el que está actuando como un receptor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conceptualizar el receptor del rayo para evitar el mínimo impacto? No necesitamos un pararrayos, ¿eh? El avión realmente, si ustedes se fijan, el rayo, vamos a ver por dónde entró. La nariz pues tiene sus antenitas y sus sensores, ¿no?
y tiene por ahí una varillita para poder, en caso necesario, captar, pero no capta la energía del rayo, simplemente es el punto de impacto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en tanques de almacenamiento, que lo más importante es definir dónde queremos el punto de impacto de rayo. Con base en esa decisión, vamos a darle seguridad a la instalación, seguridad alta, seguridad media, seguridad baja. ¿Verdad? Eso depende de lo que queramos gastar y depende de lo que queramos instalar. Vamos a ver los medios de localización del rayo. Actualmente, ¿cómo se encuentra el mercado? ¿Qué equipos tenemos para localizarlos? ¿Vale la pena instalarlos? Son muy caros, ¿eh? Entonces, la toma de decisiones a nivel ejecutivo, ¿sí?, depende mucho del conocimiento que tengamos del beneficio de esos equipos. Cuando el vendedor llega, bueno, pues obviamente, ¿verdad?, nos dice que es la maravilla, y puede serlo, ¿eh? Pero si yo lo que necesito es transportar 3 niños a la escuela, nada más, y un carrito con una alta eficiencia y bajo consumo de combustible, pues no me voy a comprar un Mustang de 8 pistones, ¿verdad? Pues me sirve, y es bonito, pero pues para transportarlo, pues me va a costar muy caro, ¿sí? Vamos a ver el concepto de descarga en gases. ¿Cómo es que se forman los líderes del rayo? ¿Y a partir de qué conceptos? Todo es a través de impacto, de fricción, de movimiento de partículas, entre moléculas, electrones, fotones, etcétera. Vamos a verlo de una forma muy sencilla. Estos gráficos los vamos a explicar para que se den una idea de cómo se genera la avalancha de electrones y cómo se genera un canal ionizado. ¿Qué pasa dentro de la nube? ¿Cómo es que se forma la carga eléctrica? Vamos a revisar una de las teorías. Hay como 7 teorías de cómo se genera la carga. Recuerden que un modelo es una representación de lo que sucede en la naturaleza, pero no necesariamente el modelo reproduce lo que pasa. Recuerden que los modelos son matemáticos. La naturaleza no sabe nada de matemáticas, ¿no? Pero lo podemos representar mediante esas ecuaciones, que muchas veces no tienen nada que ver con la física, pero me da los resultados que yo espero. Entonces, una de las teorías la vamos a tratar, las otras 6 se las vamos a dejar simplemente como conocimiento general. Vamos a ver qué pasa dentro del canal ionizado del rayo, ¿sí?, y vamos a analizar cada uno de los procesos desde que se genera la descarga preliminar hasta que se genera el último punto de impacto en el elemento, pues, que va a ser dañado, ¿sí? Vamos a analizar el concepto de campo electrostático en el efecto punta de un elemento. ¿Cómo es que esto influye e impacta en mi sistema de protección, dependiendo obviamente de la altura y de la intensidad de campo eléctrico? Vamos a ver los valores comunes que necesitamos para generar una descarga. Vamos a analizar los métodos de protección, que en general son 2. Método del cono de protección y método de la esfera rodante. El cono de protección es similar a este, y el método de la esfera rodante es el rodamiento de una esfera que conceptualiza el último paso de la descarga. Lo vamos a ver con mucho detalle. Vamos a analizar la NMXJ 549, que es la norma mexicana, y vamos a ver las similitudes con la IS. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más de prioridad a la IS, debido a que, pues, en este caso tenemos participantes de fuera del país. Los capítulos, el capítulo 4 es el más importante, que es el de diseño, y los apéndices. Vamos a ver cómo aplicamos ese concepto de protección a las líneas de transmisión. ¿Y qué es lo más importante? ¿Cómo podemos aplicar los métodos de protección? En una línea de transmisión, ¿qué tenemos? El blindaje, el sistema de puesta a tierra, ¿sí? ¿Y qué otro sistema de protección tenemos? Los apartarrayos de línea. Pero muchas veces los usamos de una manera inadecuada, gastando una gran cantidad de dinero. Y vamos a analizar
cómo es que debemos proteger a la niña, empezando por qué sistema 1, luego el sistema 2 y el último el sistema 3. Vamos a ver qué pasa con las líneas de distribución cuando un rayo cae cerca, cómo se acoplan y cuáles son los efectos. ¿Para qué sirven los apartarrayos en un sistema de distribución? Si un rayo cae en un sistema de distribución, pues vamos a rogar porque no lo destruyan, ya no tanto que el apartarrayos protege. El apartarrayos que se instalan aquí son para efectos inducidos, no es para efecto directo. Ojalá que lo pueda soportar. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver la aplicación del método de la esfera rodante, ¿sí?, o del modelo electrogeométrico en subestaciones. ¿Cómo tenemos que protegerlas? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, un ensayo muy bonito, en donde vamos a aprender cuál es la diferencia entre blindaje y riesgo. Es un concepto que confundimos mucho y muchas veces instalamos pararrayos para disminuir el riesgo, no para proporcionar un blindaje. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Realmente blindar? ¿Sí?, o simplemente bajar el riesgo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, en este caso, este esquema, este arreglo de tanques, ¿sí?, tanques pequeños, medianos y grandes, ¿sí?, se mete en un programa, en un análisis, se corre por medio de un programa de Monte Carlo la ubicación y el impacto de rayo, ¿sí?, y podemos ver, por ejemplo, que si tenemos 4 pararrayos de una cierta altura, vean, por ejemplo, aquí la ausencia de rayos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los colecta el pararrayos. Sin embargo, aquí tenemos una gran cantidad de rayos, ¿sí? ¿Qué pasa si ponemos si pusiéramos uno aquí? Entonces tendría una sombra de protección, pero aún así tendríamos rayos que podrían ser colectados por los tanques. Si realmente quiero blindarlo, pues yo tendría que hacerlo individualmente por cada tanque. Vamos a verlo más adelante. Los supresores de sobretensión, es la protección en cascada de los supresores de sobretensión. Vean que necesitamos, ¿sí?, ciertas propiedades al inicio, ciertas propiedades en los circuitos derivados y ciertas propiedades en los equipos electrónicos. Es una coordinación de supresores. Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer para asegurar la integridad física de nuestros equipos. Vamos a comparar las normas relevantes. Por ejemplo, ¿quién utiliza el método de la esfera rodante? Pues la IEC, la NFPA, la australiana, la británica, la LPI, el Instituto de Rayo, la NMX, la OLE, ¿no? ¿Quién utiliza la malla extendida? Pues nada más la IEC, la BS, etc., ¿no? Vamos a ver las diferencias entre ellos rápidamente. Y finalmente, si no me equivoco, vamos a ver los pararrayos no convencionales. Ustedes saben que existen pararrayos de tipo cebado, radiactivos, pararrayos ionizantes, le dan muchos nombres. Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? Vamos a conocer las medias verdades, porque hay una verdad electromagnética, ¿sí?, utilizada en beneficio de un producto comercial. Y vamos a ver las limitaciones. Recuerden, un modelo, un sistema, un equipo, un instrumento y el ser humano tienen limitaciones en su operación, ¿sí? Cada uno de ellos tiene capacidades que se pueden explotar, pero no más allá de esa capacidad. Cuando ya empezamos a exagerar en las propiedades, pues obviamente tenemos que identificarlas para poder realmente evaluar el beneficio que me va a dar este equipo, ¿sí? No sé si existe otra más adelante. O ya es la última. Ok, bueno. Este es un panorama muy general de lo que vamos a ver en el curso. Y obviamente cada uno de ellos, ¿sí?, se va a analizar
con mucho detalle pues, para que ustedes se lleven esos conflictos. ¿Sí? Pues muchas gracias. Esta es una breve introducción de lo que es el curso. Para todos aquellos que estén obviamente interesados en ello, pueden ver esta cápsula cada vez que lo requieran a nivel de la. Gracias.